El reloj parpadeaba a las 10:47 de la noche en la oscuridad. Estaba encorvado sobre la encimera de la cocina, hojeando sin interés vídeos al azar, con la comida para llevar a medio comer a mi lado, cuando mi teléfono empezó a vibrar sobre el mármol como si estuviera poseído. Sin nombre. Solo un número. Casi lo dejé sonar hasta que se cortara. Casi. Pero en lugar de eso, deslicé el pulgar por la pantalla con ese tipo de aburrimiento que se reserva para los vendedores telefónicos o las malas noticias que sabes que tarde o temprano tendrás que afrontar. Miguel, dijo una voz que me golpeó como un puñetazo por sorpresa antes de que mi cerebro pudiera siquiera reaccionar. Dulce pero punzante, como si la hubieran bañado en ácido. ¿Jessica? Me puse de pie tan rápido que los taburetes chillaron contra el suelo. El corazón me arrancó a correr dentro del pecho. 7 años. 7 malditos años. La había enterrado bajo capas de cajas de mudanza, citas fracasadas, sesiones de terapia, discursos de perdón ensayados frente al espejo. Se suponía que era un capítulo cerrado. Una puerta sellada. Y sin embargo, ahí estaba, sacudiendo los goznes. «Tienes unos malditos nervios de acero», solté, con voz baja y firme. No porque no estuviera enojado, lo estaba. Pero era ese tipo de ira fría, dura, que no necesita alzarse para dejarse sentir. Hubo una pausa. Luego, ese suspiro falso y lánguido que solía soltar cada vez que sabía que la había cagado, pero quería que creyera que estaba exagerando. «No te llamaría si no fuera importante», dijo, envolviendo sus palabras en esa dulzura repugnante que usaba cuando quería algo. «Es sobre Carlos». El nombre cayó entre nosotros como una cuchilla clavada en una cicatriz vieja. Carlos. El idiota casado por el que tiró nuestra vida entera a la basura. El tipo que juró que solo era un amigo, hasta que la sorprendieron frotándose contra él como una cualquiera de bar a 3 estados de distancia. Debí colgar. Debí lanzar el teléfono a la basura junto con el resto de la porquería que me recordaba a ella. En vez de eso, me reí. Breve. Sin humor. Llegas 7 años tarde, Jess. Su tono se endureció, como si le hubieran dado un interruptor. No se trata de nosotros. No te creas tan importante. Por supuesto. La clásica Jessica, siempre torciendo el cuchillo mientras te hacía creer que tú se lo diste. Siempre lista para escupir sobre la tumba de lo que destruyó, como si te hiciera un favor. ¿Sabes qué? Dije, con la voz oscureciéndose. Borra mi número. Colgué. Me quedé mirando la pantalla en negro como si me hubiera abofeteado. Pensé que eso era todo. Pensé que colgar primero me dejaría alguna sensación de victoria. Y entonces, un golpe brutal en la puerta sacudió toda la casa, haciendo que Buster ladrara como loco. No esperaba visitas. Mucho menos esperaba que fuera ella. Pero cuando abrí la puerta de un tirón, allí estaba. Jessica. De pie en mi porche como una mala decisión que creí haber superado, pero que todavía encajaba lo justo para arruinarte la noche. Jeans ajustados, chaqueta de cuero estúpidamente cara, los brazos cruzados como si la disculpa la debiera yo. La luz del porche atrapó su sonrisa torcida, y por un segundo, los años se deshicieron y volvió a ser el mismo huracán temerario que casi me arrasó una vez. «No vas a querer dejarme fuera», dijo, con esa confianza arrogante que siempre me sacó de quicio. «Ah, sí». Pregunté, recargado contra el marco de la puerta, como si tuviera todo el tiempo del mundo, aunque por dentro la sangre me retumbaba. «Mírame». Pero antes de que pudiera cerrarle la puerta en la cara, soltó una frase tan fría que me congeló la mano en el aire. «Carlos está muerto. Y es tu culpa». Por un instante, las palabras ni siquiera se registraron. Solo colgaron entre nosotros, pesadas, imposibles. «Carlos está muerto. Y es tu culpa». La miré, la luz del porche dándole un aire irreal, como si fuera un maldito fantasma hecho con CGI solo para arruinarme la vida una vez más. ¿Mi culpa?, repetí, despacio, asegurándome de haber escuchado bien, porque incluso para Jessica, esto era un salto olímpico que merecía medalla. Entró a empujones, como si la casa aún le perteneciera. Buster gruñó bajo, un sonido gutural, detectando el veneno que arrastraba con ella.
Casi lo admiré. Podía oler la podredumbre al instante. El perfume de Jessica me golpeó a continuación. Ese dulzón enfermizo con el que se bañaba antes de salir a esas noches de chicas, que siempre terminaban con su celular apagado y mentiras apenas pegadas con cinta. No te quedes ahí parado como un idiota, espetó, quitándose los tacones como si estuviera en casa. Tenemos que hablar. Cerré la puerta. Tal vez porque no quería que la vecina entrometida, la señora Cartwright, me viera echando a mi exesposa por el jardín. Tal vez porque una parte rota y obstinada de mí todavía necesitaba respuestas. O tal vez porque, en el fondo, sabía que Jessica no había venido a confesar. Jessica había venido a prenderle fuego a todo. Se dejó caer en el sofá como si fuera suyo, piernas cruzadas, los brazos extendidos sobre el respaldo. La reina de las ruinas inspeccionando su viejo reino. Empieza a hablar, dije, cruzando los brazos. Ella ladeó la cabeza, fingiendo tristeza tan mal que casi me reí. La esposa de Carlos, Magdalena, se enteró de lo nuestro. Por fin. Se volvió loca, empezó a mandarle amenazas. Él no pudo con eso. Empezó a beber más. A hacer estupideces. El mes pasado, tuvo un accidente. Me miró con esos ojos grandes y falsamente inocentes que solía usar como escudo. Iba en camino a verte, dijo, con la voz empapada de reproche. Quería disculparse. Quería hacer las paces. Lo arruinaste tú, Jessica, dije con una furia fría que apenas necesitaba volumen. No vengas ahora a pintarme como el villano porque él se estrelló borracho contra un árbol. Su sonrisa torció los labios, esa mueca fea que siempre reservaba cuando creía tener la ventaja. 7 años y no había cambiado nada. Y todavía faltaba lo peor. No viniste aquí para decirme que está muerto, dije, con la voz baja, firme. Viniste para asegurarte de que yo supiera que sigues siendo una persona despreciable. Su sonrisa vaciló por un segundo. Luego sacó su teléfono del bolso y lo arrojó sobre la mesa del café. La pantalla se encendió con un hilo de mensajes. Y allí, inconfundible, estaba mi nombre. Cientos de mensajes. Solo que yo no había enviado ninguno. Me has estado acosando, dijo con dramatismo, lo bastante fuerte para que, si los vecinos escuchaban, captaran cada sílaba venenosa. Me has estado siguiendo, amenazando a Carlos. Se recostó como si fuera la testigo estrella de un juicio inventado que solo existía en su cabeza. Tengo pruebas, Miguel. Y si no me ayudas, si no arreglas esto, iré a la policía. Por un momento, la habitación giró. No por miedo. Sino porque me di cuenta hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Jessica no había venido a llorar por Carlos. No había venido por cierre. Jessica había venido a destruirme otra vez. Pero esta vez, no apuntaba al corazón. Iba directo al cuello. Durante un largo segundo, ninguno de los dos se movió. El único sonido era el gruñido bajo y nervioso de Buster, vibrando en la quietud como una sirena de advertencia. Miré la pantalla que había arrojado sobre la mesa. Docenas, no, cientos de mensajes de un número que debía haber falsificado para que pareciera el mío. Patéticos, desesperados, obsesivos. Amenazas, súplicas, rabia. Todos falsos. Fabricados. Como todo en la realidad tambaleante de Jessica. Estás loca, dije, con la voz áspera, quebrada por la incredulidad. Ella sonrió dulcemente. Esa sonrisa que das justo antes de clavar el cuchillo. Divorciado. Amargado. Iracundo. Hay suficiente aquí para arruinarte la vida, Miguel. Tu trabajo, tu futuro, tu libertad. Di un paso lento hacia ella. No amenazante, solo firme, deliberado. Los ojos de Jessica parpadearon. ¿Bien? En algún lugar profundo, sabía que estaba bailando sobre el filo de algo que no entendía. Nunca maduraste, ¿verdad? Dije en voz baja. Sigues mintiendo. Sigues manipulando. Sigues creyéndote más lista que todos los demás. Ella ladeó la cabeza, burlona. Más lista que tú, claramente. Casi me reí. Casi. En lugar de eso, me agaché,
tomé su teléfono con 2 dedos como si fuera algo sucio, y caminé tranquilamente hacia el fregadero. Abrí el grifo al máximo. La arrogancia de Jessica vaciló. ¿Qué demonios estás haciendo?, gritó, empezando a levantarse. Demasiado tarde. Solté el teléfono en el agua. Chisporroteó, lanzó una chispa, y la pantalla se apagó en segundos. Jessica chilló, lanzándose hacia mí. Pero retrocedí, dejándola revolverse inútilmente en la encimera como un animal acorralado. «¡Estás loco!», gritó. «Esa era mi prueba, idiota». Me reí entonces. Un sonido feo, sacado de algún lugar profundo y agotado. «Acabas de probar todo sin necesidad de un solo mensaje, Jess», dije, tomando una servilleta de papel y limpiándome las manos, como si me estuviera quitando de encima su contacto. Se quedó allí de pie, respirando agitadamente, el pecho subiendo y bajando, el rímel corriéndosele bajo los ojos. El retrato de alguien desmoronándose en tiempo real. «Lárgate», dije. Voz plana. «¿Final?» «No», chilló, avanzando hacia mí con un pisotón. «No puedes simplemente desecharme como si fuera basura. Me debes algo. Carlos está muerto por tu culpa. Arruinaste todo». No pestañeé. Ni siquiera me moví. «Te arruinaste sola», dije. Las palabras cayeron como una bofetada. El rostro de Jessica se torció en algo monstruoso, un gruñido crudo escapándole del pecho. Todos los años de mentiras, traiciones, manipulaciones, hervían al fin. Agarró lo primero que encontró, una foto enmarcada de Buster y yo, y la lanzó contra la pared. El vidrio se hizo trizas en una lluvia brillante. Buster ladró frenético, retrocediendo hacia la esquina. Y entonces lo supe. Esto no era solo una ex loca buscando drama. Jessica era peligrosa. No peligrosa como rompehogares. Ni como mentirosa. Ni siquiera como manipuladora. Era el tipo de mujer que incendiaría tu vida. Se quedaría a mirar las llamas y te culparía por no haber traído un extintor. Saqué mi teléfono del bolsillo, el verdadero, y lo levanté para que lo viera. Ya llamé a la policía, mentí con calma. Sus ojos se abrieron por un segundo antes de que recuperara la compostura. «Les contaré todo», escupió. «Vas a pudrirte por lo que le hiciste». Sonreí. La clase de sonrisa que se le da a una serpiente justo antes de aplastarle la cabeza. «Bien», dije. «Contémosles todo». Jessica se congeló. ¿Sabía? Sabía que no podía ganar si alguien empezaba a pelar las capas. Por primera vez en toda la noche, se vio pequeña. Petética. Sin decir una palabra más, agarró su teléfono mojado y muerto del fregadero, se calzó los zapatos de nuevo y salió corriendo hacia la puerta, cerrándola de un portazo tan fuerte que las paredes temblaron. Me quedé allí un largo rato, mirando la foto rota en el suelo. Jessica creía que ella era el huracán. Olvidó que si sobrevives a suficientes tormentas, tú mismo te vuelves una. La puerta se cerró de golpe, y por unos benditos minutos, éramos solo Buster y yo. Se acercó a mí con la cola baja, las orejas hacia atrás, mirándome como si no supiera si la guerra había terminado o si la siguiente bomba estaba por caer. Me arrodillé, pasándole la mano por la cabeza. «Tranquilo, amigo», murmuré, aunque ni yo mismo estaba seguro de creerlo. Me volví a sentar en la mesa de la cocina, el corazón todavía galopando. El marco roto seguía en el suelo, los fragmentos brillando bajo la luz como diminutos cuchillos. Pensé en dejarlo allí. Como recordatorio. Como advertencia. Pero al final no pude. Agarré la escoba y empecé a barrer. Cada movimiento era mecánico, mientras mi mente giraba a 1000 por hora. Jessica no era estúpida. ¿Desquiciada? Sí. ¿Peligrosa? Absolutamente. Pero estúpida, nunca. No había venido sin plan. No apareció con sus mentiras y rabietas sin algo bajo la manga. La forma en que gritó, en que rompió la foto, no fue furia al azar. Fue estrategia. Caos como distracción. Quería que tuviera miedo. Que me desbordara. Que cometiera errores. Y eso me aterraba más que cualquier amenaza.
Porque si había algo en lo que Jessica siempre fue experta, era en convertir el pánico en ventaja. Me senté otra vez, saqué mi verdadero teléfono y empecé a revisar todas mis cuentas, correos, mensajes, apps bancarias, buscando cualquier cosa que oliera a trampa. Con Jessica, nunca era solo un ataque. Eran capas. Planes B, minas ocultas que no sabías que habías pisado hasta que ya estabas desangrándote. A los 15 minutos de búsqueda, lo vi. Correo del trabajo. Un mensaje marcado como importante. Sin abrir. Lo abrí. Y el estómago se me cayó al suelo. Era un aviso anónimo enviado a Recursos Humanos. Alegaciones de acoso, comportamiento amenazante, historial de violencia. Adjunto, capturas de pantalla. Falsas, por supuesto. De supuestas conversaciones entre Jessica y yo. Conversaciones donde yo sonaba como un demente, lleno de amenazas, insultos, obsesiones. Todas fabricadas. Usaban mi nombre. Mis fotos viejas. Hasta mis malditas frases. No había venido solo a arruinar mi noche. Había venido a arruinar mi vida. Y por cómo el correo estaba marcado, urgente, revisión inmediata, podría lograrlo si no me movía rápido. Solté la escoba, la sangre retumbándome en los oídos. Toda mi carrera, todo lo que había reconstruido después de que ella arrasara mi vida la primera vez, pendía de un hilo. Si esto salía mal, no importaría la verdad. Recursos Humanos no arriesgaría el escándalo. Me cortarían sin pensarlo, y dejarían que Internet hiciera el resto. Buster gimió, sintiendo mi pánico. Agarré mis llaves, mi cartera, la chaqueta, y salí disparado por la puerta, cerrándola de un portazo que hizo temblar las ventanas. No tenía tiempo para pensar. Ni para planear. Solo me quedaba una opción. Encontrar a Jessica. Y ponerle fin a esto. No con puños. Ni gritos. Con algo que no pudiera fingir, ni falsificar, ni esquivar. La verdad. La fea. La cruda. La innegable verdad. Subí a mi camioneta, los neumáticos chillando al salir del camino. El corazón me martillaba tanto que dolía. Jessica creía que era lista. Que podía retorcer el cuchillo y alejarse silbando. Pero esta vez yo estaba dispuesto a sangrar, si eso significaba arrastrarla conmigo. La noche se tragó la camioneta mientras me lanzaba por la carretera, los faros cortando la oscuridad como cuchillos desesperados. No tenía un plan. No de verdad. Solo sabía una cosa, Jessica no era lo bastante astuta como para desaparecer. No todavía. Quería un espectáculo. Quería verme reaccionar. Quería la explosión, el desastre. La caída espectacular donde pudiera hacerse la víctima y yo parecer el animal rabioso que había pintado. Perfecto. Le daría un asiento en primera fila para su propia maldita caída. El primer lugar que revisé fue el viejo bar que solía frecuentar, el Clavo Oxidado. De esos donde el suelo se te pega a los zapatos y las malas decisiones flotan en el aire más denso que el humo de cigarro. No estaba ahí. El segundo fue la casa de su hermana, Lucía. Ni siquiera llegué a tocar la puerta. Me vio desde la ventana. Me levantó el dedo del medio con un gesto orgulloso y corrió las cortinas como si yo fuera una plaga. Perfecto. Jessica ya había envenenado ese pozo también. La tercera parada, el motel. Sí. Ese motel. El que descubrí años atrás, cuando su aventura con Carlos rompió mi vida como un huevo contra el concreto. El lugar donde desaparecían por horas en la habitación 14, mientras yo me quedaba en casa preguntándome por qué mi esposa ya no podía mirarme a los ojos. El estacionamiento estaba medio vacío. Un letrero de vacante parpadeaba sobre la puerta como una mosca moribunda. Entré con el corazón golpeando como martillo, la palma sudorosa sobre el volante. Y ahí estaba. Jessica, recargada en un viejo sedán rojo, cigarrillo en mano, como si ese lugar podrido le perteneciera. Como si estuviera hecha de esa miseria. Me vio apenas me detuve. Y sonrió. No sorprendida. No asustada. Invitándome. Como si hubiera estado esperando que llegara.
Aparqué de golpe, la puerta de la camioneta estrellándose al cerrarse mientras cruzaba el asfalto agrietado. Cada parte de mí quería gritarle, agarrarla, sacudirle las respuestas. Pero no le iba a dar ese gusto. Me detuve a 1 metro de ella. Lo suficientemente cerca para oler el perfume barato y el humo rancio que la envolvían. ¿De verdad crees que vas a enterrarme?, pregunté, con voz baja, peligrosa. Jessica exhaló una larga bocanada de humo, ladeando la cabeza como si estuviera admirando una pintura. No lo creo, dijo con dulzura. Lo sé. Hubo un momento, uno solo, cargado de electricidad, en que juro que todo pudo haberse ido al demonio. Un solo paso, una sola palabra, y habría caído en su juego. Me habría convertido en el monstruo que quería crear. Pero en vez de eso, saqué mi teléfono. Calmado. Firme. Y empecé a grabar. La sonrisa de Jessica vaciló por medio segundo. Adelante, dijo, rodando los ojos. Graba todo lo que quieras. El psicópata eres tú, no yo. No dije nada. Solo dejé que la cámara siguiera rodando, el pequeño punto rojo parpadeando como un latido. Y entonces la provoqué. Como solo alguien que realmente te conoce puede hacerlo. Siempre fuiste buena para mentir, dije en voz baja. Dime, Jess. ¿Carlos fue el primero? ¿O solo el primero que te hizo cometer errores? Su cara se torció. La ira brilló en sus ojos. Y explotó. ¿Crees que eras un premio?, escupió. Eras aburrido, Miguel. Patético. Carlos me hizo sentir viva. Me hizo sentir que importaba. Y sí, hubo otros. Muchos. Pero estabas demasiado ocupado jugando a la casita para notarlo. Apreté el teléfono con más fuerza. Pero mi rostro no cambió. Ella siguió. Embriagada de su propio veneno. ¿Crees que alguien te va a creer a ti en vez de a mí? Puedo ir ahora mismo a la policía llorando, y te pondrán las esposas antes de que abras esa bocota. Las palabras salían feas, crudas, sin filtro. Y cada una quedaba grabada. Cuando por fin se quedó sin aliento, jadeando, temblando de rabia, detuve la grabación con un toque lento, deliberado. Deslicé el teléfono de nuevo en mi bolsillo. La miré con una frialdad que podría haber congelado el sol. Gracias, Jess, dije suavemente. Acabas de darme todo lo que necesitaba. Por primera vez esa noche, tuvo miedo. Jessica parpadeó, como si no pudiera procesar lo que acababa de pasar. Como si su pequeño teatro no estuviera destinado a volverse contra ella. Por unos segundos, simplemente se quedó ahí. Con el cigarrillo colgando olvidado entre los dedos, la ceniza cayendo sobre sus tacones. Abrió la boca. La cerró. La volvió a abrir. No puedes usar eso, susurró al fin, la voz rota. Sonreí. No por alegría. Ya no quedaba nada de eso entre nosotros. Era la sonrisa de un hombre que ha salido del infierno y al fin tiene la correa en sus manos. Obsérvame, dije. Me di la vuelta y caminé hacia mi camioneta sin decir más. No esperé sus gritos, ni sus amenazas, ni sus últimos y patéticos intentos de arrastrarme de nuevo a sus ruinas. Pero siendo Jessica, no supo cuándo rendirse. Me alcanzó corriendo, me agarró del brazo, sus uñas clavándose en mi chaqueta. No entiendes, gimió. Si muestras eso, estoy acabada. Me solté de un tirón. Su tacto me ardía. Bien, dije, con calma. Ese es exactamente el punto. Subí a la camioneta. Cerré la puerta de un portazo. Ella golpeó la ventana con los puños, gritando algo que no me molesté en escuchar. Su boca se movía. Su rostro se deformaba de pánico, de rabia, de esa mezcla tóxica de autocompasión y furia cuando el mundo no se inclina a sus caprichos. Arranqué el motor. Salí del estacionamiento dejando una lluvia de grava en el retrovisor. Jessica se hizo cada vez más pequeña, tragada por la oscuridad. Y por primera vez en años, me sentí libre. No la libertad falsa con la que me mentí después del divorcio. La real. La que llega cuando por fin cortas el ancla que te estaba hundiendo.
No volví a casa. No todavía. Fui directo al apartamento de Nacho, mi amigo abogado. Uno de esos tipos que ya me había sacado de un par de líos antes. Nacho no era de los que hacían muchas preguntas. Miró la grabación, escuchó tal vez 30 segundos de Jessica incriminándose a sí misma de 6 formas distintas, y se recostó en su silla soltando un silbido bajo. Dios mío, dijo. Es más tonta de lo que parece. Ni siquiera me reí. Seguía vibrando de rabia, de adrenalina, con la asquerosa realización de que, incluso después de todo, una parte de mí casi le permitía destruirme de nuevo. ¿Qué hacemos? Pregunté, la voz afilada, baja. Nacho se tronó los nudillos, una sonrisa torcida dibujándose en su cara. La enterramos, respondió simplemente. Legalmente, por supuesto. Esa misma noche redactó una carta. Un disparo de advertencia. ¿Oficial? Brutal. Final. Jessica la recibiría directamente en la puerta de su casa. Cese inmediato de todas las acusaciones falsas o enfrentaría una demanda por difamación que la desangraría, financiera y socialmente. Pero no íbamos a detenernos ahí. Nacho también reportó los correos falsos. Los mensajes falsificados. Adjuntó mis registros de llamadas reales. Mis datos de GPS. Imágenes de las cámaras de seguridad mostrando que estuve en casa la noche en que ella dijo que la acosé. Construimos un caso tan blindado que podría atravesar un tanque. Jessica no solo iba a perder. Iba a implosionar. Y lo mejor de todo, no necesitábamos gritar. No necesitábamos pelear. La íbamos a aplastar de la manera que más odiaba. Silenciosamente. Públicamente. Permanentemente. Salí de casa de Nacho cerca de las 2 de la madrugada. Exhausto. Pero más liviano de lo que me había sentido en años. El peso que Jessica había atado a mi pecho durante tanto tiempo, la culpa, la rabia, la vergüenza, por fin empezaba a soltarse. Me senté en la camioneta por un momento, respirando el aire frío de la noche, dejándolo llenar cada rincón vacío que ella había dejado. Jessica estaba acabada. Pero la verdadera victoria no era destruirla. Era darme cuenta de que nunca necesité su permiso para ser libre. A la mañana siguiente, supuse que Jessica desaparecería o se derrumbaría. Lo que no esperaba era la velocidad con la que eligió autodestruirse. A las 8:13 de la mañana en punto, mientras sorbía un café quemado de gasolinera y veía al sol trepar sobre los tejados, mi teléfono vibró. Número oculto otra vez. Casi lo dejo sonar. Casi. Pero pensé, vamos a escuchar cómo suena el final. Respondí. La voz de Jessica, frágil y frenética, estalló en el altavoz antes de que pudiera siquiera decir hola. ¿Crees que ganaste, pedazo de mierda? ¿Crees que vas a arruinarme? Sin saludo. Sin rodeos. Solo pánico puro y feroz. Me recosté en el asiento, más sereno que nunca. Tú sola te arruinaste, dije, la voz tan seca como una piedra. No escuchaba. Estaba en caída libre. Le diré a todos que me pegaste, chilló. Iré a tu trabajo con moretones. Lloraré frente a recursos humanos. ¿Crees que tu grabación importa cuando vean a una mujer llorando por su ex abusivo? El nivel de delirio en su voz era casi impresionante. Casi. Podía escucharlo claramente, la desesperación. Ya no estaba jugando ajedrez. Había arrojado el tablero por la ventana y le había prendido fuego. La dejé despotricar. Que cavara su propio hoyo, palabra por palabra, sin detenerla. Y entonces, cuando finalmente se quedó sin aliento, hablé. Jessica, dije, con lentitud, con intención, estás acabada. Todavía no lo sabes. Pero lo estás. Silencio. Un silencio feo, espeso de odio y de miedo. Te doy una sola oportunidad, continué. Desaparece. Escóndete en el agujero del que saliste. Si vuelvo a escuchar tu nombre, si siquiera respiras en mi dirección, vas a pasar los próximos 10 años ahogándote en demandas que no puedes pagar. En escándalos de los que no podrás mentir para salir. Otra pausa larga, sofocante.
Y luego, un sonido que jamás pensé que escucharía de Jessica. Un gemido. Colgó. Así, sin más. Sin gritos. Sin amenazas. Solo un clic. Y silencio. Debería haberme sentido victorioso. Y en cierto modo, lo sentí. Pero sentado allí, mirando la ciudad gris y cansada, comprendí algo más profundo. Más pesado. Jessica ya no era la verdadera enemiga. No lo había sido en mucho tiempo. El verdadero enemigo era esa versión mía que seguía creyendo que tenía que salvarla. Que si solo lo intentaba más, si amaba más, si me rompía lo suficiente, podía rescatar a alguien que estaba empeñada en ahogarse. Ese hombre estaba muerto. Ya no necesitaba venganza. No necesitaba verla arruinada. Necesitaba paz. Y ahora, por fin, era mía. Más tarde ese mismo día, Nacho me llamó de nuevo. Crisis evitada, dijo, satisfecho. Tu trabajo está a salvo. Recursos Humanos recibió toda nuestra evidencia. Los correos de Jessica fueron rastreados, su IP identificada. Está jodida. Si vuelve a pestañear mal, la hundimos. Le agradecí, colgué, y me quedé allí sentado por un buen rato, observando las nubes rodar por el cielo. Sin rabia. Sin miedo. Sin sentir nada. Y era glorioso. Esa tarde manejé sin rumbo. Sin destino. Sin plan. Solo el asfalto desplegándose bajo mis ruedas. Solo el zumbido interminable del motor, ahogando los últimos ecos podridos de la voz de Jessica. Pasé por lugares que solían significar algo. El viejo diner donde fingíamos sonrisas entre panqueques fríos. La librería donde le compré aquel regalo de aniversario que nunca se molestó en desenvolver. El parque donde me prometió un para siempre entre mensajes a quién sabe quién. Lugares muertos ahora. Santuarios de una mujer que nunca existió. Para cuando el sol comenzó a sangrar en el horizonte, me encontré en un barrio nuevo. Una parte de la ciudad que jamás había explorado. Aceras frescas, calles tranquilas, cafeterías con nombres que no podía pronunciar, y una energía que se sentía limpia, intacta por su veneno. Aparqué la camioneta y simplemente caminé. Sin fantasmas siguiéndome. Sin recuerdos contaminando los edificios. Cada paso era más liviano. Cada respiración sabía a libertad. Me topé con una oficina de bienes raíces casi por accidente. Nada elegante. Sin sonrisas plásticas ni pisos brillantes. Solo un edificio de ladrillo sólido con un letrero azul sencillo, Nuevos Comienzos Inmobiliaria. Me quedé allí un largo rato, mirando el nombre. Y luego me reí. Una carcajada profunda, áspera, que hizo voltear a una pareja que pasaba. Nuevos comienzos. Sí. ¿Por qué demonios no? No perdí tiempo. Entré. Le estreché la mano a un tal Cal, un tipo que realmente parecía preocuparse por ayudarte a encontrar un lugar donde respirar. 3 horas después, los papeles estaban firmados. No estaba comprando una mansión. No estaba persiguiendo algún sueño de revista. Compraba una casa pequeña. Una de verdad. Mía. Sin recuerdos empapados en la alfombra. Sin mentiras incrustadas en las paredes. Solo muros limpios, ventanas amplias, y un patio donde Buster por fin podría correr sin correa. Un lugar donde Jessica jamás pondría un pie. Un lugar donde su voz, sus mentiras, su veneno, no podrían manchar nada. Un hogar. El que debía haber construido para mí mismo hace años, antes de dejar que alguien como ella convirtiera mi vida en un campo de batalla. Esa noche, de pie en el porche, las llaves pesando en mi mano, Buster a mi lado, sentí algo que no recordaba desde hacía una eternidad. Esperanza. No la estúpida, ciega, que susurra quizás esta vez cambie. No la desesperada, que se aferra a personas rotas porque temes estar solo. Esperanza real. La que nace de saber que sobreviviste. La que llega cuando estás de pie en las ruinas y decides construir algo mejor de todos modos. Jessica seguía allá afuera, en algún lugar, tramando, mintiendo, destrozándole la vida a otro, seguramente. Pero ya no era mi problema.
Era un fantasma. Una cicatriz. Una mala historia que ya no tenía que seguir leyendo. Y yo. Yo, por fin, era el hombre que sabía mejor. No amargado. Mejor. Punto. 2 días después de firmar los papeles, sucedió. Estaba terminando de mudar mis cosas al nuevo lugar. Cajas maltratadas llenas de libros viejos, una cafetera que debió haberse jubilado hace 3 apartamentos, los juguetes mordidos de Buster. La casa seguía casi vacía, paredes desnudas, un colchón en el suelo, ecos en cada habitación. Pero era mía. Sin manchas de labial en las fundas. Sin noches mirando al techo preguntándome en qué cama estaba realmente ella. Solo paz. Cruda y simple. Había abierto una cerveza, descalzo en la cocina, cuando un golpe seco rompió el silencio. Fuerte. Rápido. Equivocado. Buster se tensó de inmediato, el lomo erizado. No me moví. Al principio solo escuché. Otro golpe. Más fuerte. Casi un puñetazo contra la puerta. Dejé la botella, la sangre enfriándose con cada segundo. Caminé hasta la entrada. El corazón golpeándome las costillas. Y allí estaba. Jessica. Otra vez. Pero esta vez, era distinta. La arrogancia había desaparecido. La ponzoña. La fuerza fingida. Todo. Era un desastre. El rímel corrido hasta la mandíbula, el pelo enredado, la ropa arrugada y barata, y sus manos temblaban mientras se aferraban a las correas de un bolso viejo como si fuera lo único que la mantenía en pie. Durante un segundo, solo nos miramos a través de la puerta con mosquitero. Miguel, susurró, la voz ronca. No dije nada. No abrí. No invité al huracán de vuelta. Intentó de nuevo, la voz quebrada como una radio muriendo. No tengo a dónde ir. Allí estaba. La última carta que le quedaba. No amenazas. No mentiras. Lástima. Jessica. La misma mujer que se rió mientras me destripaba, ahora temblaba en mi porche, suplicando con los ojos. Tal vez el viejo yo se habría quebrado. Tal vez esa versión rota, desesperada, aún sangrante de mí, habría creído que quedaba algo de la mujer que una vez amó. Pero ese hombre estaba muerto. Enterrarlo fue doloroso. Construir esta nueva vida, aún más. Y no iba a desenterrarlo por alguien que ni siquiera sabía deletrear la palabra lealtad. Abrí la boca. No para gritar. No para vengarme. Ni siquiera para regodearme. Solo dije 4 palabras. Limpias. Misericordiosas. Tú no vives aquí. Jessica parpadeó. Las lágrimas asomaron. El labio le tembló. Intentó una vez más, la voz rompiéndose en 2. Miguel, por favor. Me equivoqué. Yo, no sé qué hacer. Negué con la cabeza, despacio. Sin rabia. Sin rencor. Solo con certeza. No es mi problema, dije. Y cerré la puerta. El clic del cerrojo sonó más alto que cualquier grito que pudiera haber lanzado. A través de la mirilla, la vi quedarse ahí un momento más. Rod. Perdida. Sola. Y finalmente, se dio la vuelta. Tropezó con los escalones. Se desvaneció en la noche. Buster gimió a mi lado, la cola golpeando el suelo con un único golpe sordo, sintiendo cómo el peso se disipaba de la casa. Me agaché, acariciándole las orejas. Se acabó, amigo, dije. Y por primera vez en años, lo era de verdad. La puerta quedó cerrada mucho después de que Jessica desapareciera. Me quedé allí, la frente apoyada contra la madera fría, dejando que el silencio se filtrara hasta mis huesos. Sin gritos. Sin disculpas falsas. Sin cuchillos escondidos tras sonrisas. Solo yo. Y eso era suficiente. A la mañana siguiente, el sol quebró el cielo como una ruptura limpia. Preparé café barato en mi vieja máquina destartalada y me paré descalzo en el nuevo porche, taza en mano, mirando a Buster perseguir ardillas como si le fuera la vida en ello.
Y por primera vez en una década, no sentí el tirón del pasado. No más repeticiones de discusiones que me dejaban hueco. No más preguntarme qué hice mal. No más esperar que alguien me amara como yo merecía. La verdad es que Jessica nunca me amó. Amaba el control. Amaba la atención. Amaba tener a alguien a quien destrozar cuando el mundo la hacía sentirse pequeña. Y yo se lo permití. Durante años. Le di las cerillas mientras ella quemaba todo lo bueno que había en mí. Pero ya no más. Porque hay algo que nadie te dice después de sobrevivir a alguien como ella. Sanar no es algo ruidoso. No son fuegos artificiales ni discursos ni fantasías de venganza. Sanar es aburrido. Es callado. Es estar en un porche, bebiendo café barato al amanecer y darte cuenta de que no extrañas el caos. No la extrañas a ella. No extrañas a ellos. No extrañas la versión de ti mismo que creía que el sufrimiento era prueba de amor. Solo vives. Y si estás leyendo esto y estás atrapado con alguien que tuerce tu amor en un arma contra ti, escucha bien. No les debes otra conversación. No les debes cierre. No les debes perdón si te cuesta la paz. Te debes a ti mismo un futuro sin sus huellas en él. Aléjate. Cierra la puerta. Y cuando regresen, porque siempre regresan, recuerda. Tú ya no vives aquí.